que nosotros como iglesia dispongamos de la fe para que todo razonamiento humano, todo concepto humano, toda lógica humana, todo lo que es de hombre sea anulado. Hay muchas cosas que humanamente tienen razón, y hablábamos de circunstancias como enfermedades, que los médicos dicen, esta persona ya no tiene resolución, ya está desahuciada. Y la razón nos hace entender eso, porque las muestras y los diagnósticos lo dicen. Pero la fe inmediatamente es colocada en nuestro corazón, anula todo concepto y toda lógica humana. De tal manera que cuando accedemos a la fe, tomamos la fe y nos apropiamos de la fe, hermanos, sabemos y creemos que lo imposible se hace posible en Dios. Amén. Que lo que no puede ser en Dios se hace real. Por eso, qué bueno entender que esa fe Dios la ha impartido a su pueblo, a su iglesia, a tu vida y a mi vida, para que dispongamos de ella. Dice la Escritura en Hebreos capítulo 11, versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por la fe hombres como Abraham, hombres como Noé, hombres como Moisés, hombres como José, hombres que están en la historia bíblica, superaron muchas cosas que eran imposibles, porque la fe hace que lo imposible sea posible. Hoy debemos entender un llamado para nosotros. Nosotros somos la iglesia del Señor, y como iglesia Dios ha puesto en nosotros, su iglesia, la misión de Dios. La misión de Dios está puesta en nosotros para bendición de la humanidad. ¿Cuál es la misión de Dios? La iglesia, por la fuerza del Espíritu Santo, por el hecho de que el Espíritu Santo nos ha encomendado, Él ha constituido a su Espíritu y ha constituido su Espíritu en nosotros como iglesia, para que como iglesia podamos continuar la misión de Dios en el mundo. La iglesia no debe inventarse una misión. La iglesia, nosotros, su iglesia, no tenemos una misión propia, distinta a la que Jesús nos ha llamado. ¿Podemos entender quién es la iglesia del Señor? Amén. ¿Usted puede entender quién es la iglesia del Señor? Amén. Bueno, si no, diga, yo soy la iglesia del Señor. Ponga su nombre ahí, diga, yo Daniel, yo María, yo José. Diga, yo soy la iglesia del Señor. De tal manera que somos la iglesia del Señor. Somos el cuerpo de Cristo. A través de la iglesia, cada uno de nosotros como cuerpo del Señor, como iglesia, como miembros de esa iglesia, desarrollamos algo hermoso que es la misión de Dios para bendición de la humanidad. Entonces, Dios desea que la misión que comenzó el Señor Jesucristo y luego comisionó a sus discípulos en la época, en los comienzos de los siglos, hoy nosotros entendamos que esa misión es para nosotros. La misión de Dios es para ti y es para mí. Y no debemos pensar que es una misión distinta a la que Jesús nos ha llamado. La iglesia entonces ha recibido la autoridad para manifestar el reino de Dios. Somos nosotros los que hemos recibido esa autoridad para decirle al mundo que el reino de Dios es una realidad aquí en la tierra. Cuando entendemos la Escritura, nos damos cuenta cómo comenzó ese avivamiento de la iglesia. Dice la palabra del Señor que el Señor encomendó a sus discípulos a que se quedaran en Jerusalén hasta que fueran investidos del poder de lo alto.
Y la Escritura dice que fue necesario que los 12 discípulos volvieran a su número. Antes habían quedado 11 porque uno le había traicionado. De tal forma que vino el reemplazo de Judas Iscariote. Pero junto con esos 12 hombres, junto con ellos, María, la madre de Jesús, María Magdalena y otras mujeres, subieron a un aposento alto, por eso es aposento alto, a un lugar alto. Y allí comenzaron a estar en relación con la palabra que estaba del Señor en ese tiempo y tener relación con el Espíritu Santo. De tal manera que esperaron hasta que fueron investidos del poder de lo alto. Y dice la Escritura que en un momento descendió el Espíritu Santo como un viento recio y todos comenzaron a hablar en otras lenguas. Y algunos decían, ¿quién es este que habla mi lenguaje siendo de otra nacionalidad? De tal forma, mis hermanos, que la gloria de Dios estaba en aquel lugar. Pero la gente decía, estos hombres están ebrios, llenos de mosto, están borrachos. Pero el apóstol Pedro les decía, no es así, porque hasta ahora está comenzando el día. Lo que pasa es que el Espíritu Santo está sobre ellos. La Escritura dice que en estos postreros tiempos derramaría de su Espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarían, vuestros ancianos verían visiones. De cierto, sobre los siervos y las siervas derramaría de su Espíritu Santo. Y ese es el cumplimiento de la Escritura, decía el apóstol Pedro. Y dio otro mensaje hermoso basado en esta porción. Y dice la Escritura que cuando terminó el mensaje, aquellos hombres que estaban escuchando, que eran más de 3,000, dice la palabra que preguntaron a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? El apóstol Pedro le dice, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Qué maravillosa es la palabra del Señor. Desde ese momento entonces hay una comisión de parte de Dios para la iglesia. Y dice la Escritura que el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. La iglesia está en el mundo para predicar el evangelio del reino a toda criatura. Y estas señales, dice la Escritura, seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y aunque bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos sanarán. Ahora debemos entender que Jesús es ejemplo de cómo debemos asumir la misión de Dios en el mundo. Es la misión de Dios, no es mi misión, no son mis motivaciones, no son mis deseos, es lo que está estipulado, escrito en la palabra del Señor, para bendición de la humanidad. ¿Cómo entonces debemos asumir la misión de Dios en el mundo de hoy? En este tiempo, dice la Escritura que el Señor recorría los caseríos, los pueblos, las ciudades de aquella época, de esos tiempos, estaban en relación directa con la gente. El Señor y sus discípulos, con todos, con los más pobres, con los sufridos. Y aunque también incluyó en su ministerio, en el servicio a quienes naturalmente no necesitaban muchas cosas porque lo tenían, Él incluyó en su ministerio a aquellos que tenían la capacidad para bendecir a otros económicamente y poder bendecir a otros de acuerdo a su capacidad. En su relación, en la relación del Señor humilde y esa relación generosa con la gente, dio cuenta de la falta del liderazgo que había y de la esperanza y de la experiencia que debían muchos experimentar para la gloria de Dios. Él consideró igualmente, mis hermanos, que había muchas personas que estaban como ovejas sin pastor. Su ministerio lo realizó con un amor muy compasivo, un amor total. Él confirmó sus enseñanzas con su ejemplo, con su forma de vida, con sus obras.
Sus milagros, los milagros del Señor, se convirtieron en las vivas señales del reino de Dios, conforme su palabra. Eran las vivas señales, era lo real que estaba llegando al pueblo. Señales, milagros, prodigios y su amor, que era muy compasivo. Como en aquellos tiempos, hoy también, mis hermanos, la mies es mucha y los obreros pocos. Pero gracias a Dios por los que estamos en esta mañana, porque debemos entender la misión de Dios, esa misión que cada uno de nosotros debemos desarrollar. Hoy, entonces, igual, la mies sigue siendo mucha. ¿Qué es la mies? Personas que necesitan un toque divino, personas que necesitan escuchar una buena noticia. ¿A cuántos les gusta dar una mala noticia? A ninguno. ¿Aquí habrá alguien que le guste dar una buena noticia? Bueno, hay varios que les gustarían dar buenas noticias. ¿O fue que no escucharon? ¿Hay alguien aquí que le guste dar una buena noticia? Amén. Nosotros tenemos buenas noticias. Buenas noticias para aquellos que están en dificultades. Hay un sentir, hermanos, a lo largo y lo ancho de América Latina y del Caribe. Hay un sentir claro que el Señor está colocando en su iglesia, en nuestras vidas. Y es que debemos llevar esa buena noticia. La buena noticia se da con platillos y con bombos. Hay que decir las buenas noticias. Cuando usted va a dar una mala noticia, usa los bombos y los platillos. ¿Cierto que no? Como que mejor no quiero dar esa mala noticia. Hay veces me han comisionado para dar alguna noticia que no es muy buena. Yo digo, ay Señor, sí que es difícil. Y entonces me dicen, ¿qué ya? No, todavía no, lo tuve ahí pero no fui capaz. Y es difícil dar una mala noticia, pero una buena noticia sí la podemos dar. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Podemos dar buenas noticias. Y nosotros tenemos buenas noticias porque somos la iglesia del Señor. Hoy entonces en toda América hay un sentir de llevar a cabo esa labor. Este es el tiempo de cosecha. La iglesia debe ser preparada mental, espiritualmente, organizativamente, en la parte de la organización para un nuevo acontecer en medio nuestro. Doy gracias a Dios porque creemos que este nuevo fluir que Dios ha permitido en este tiempo será una realidad también en nosotros. Hemos insistido y insistimos por algún tiempo la importancia de abrir nuestras casas para llevar el mensaje de Jesucristo. Pero bueno, fue un tiempo que pensamos que no era el tiempo del Señor, pero quiero decirle, ahora es el tiempo aceptable. Podemos llevar buenas noticias. Lo podemos hacer en nuestra propia casa, invitando a nuestros vecinos. Qué bueno que su casa se convierta en una célula de pastorado en casa. Qué bueno que en nuestra casa podamos dar buenas noticias a aquellos que nos rodean. A nuestro vecino del frente, a nuestro vecino del lado izquierdo y de nuestro lado derecho, a nuestro vecino que está en la parte de atrás. Poder decir, hay una buena noticia. Te invito, vecino, porque queremos compartir las buenas nuevas de salvación. Hay una noticia para ti y es buena. Por eso la iglesia ha de ser preparada para un encuentro con Cristo en su segunda venida. La iglesia debe llevar una vida como si Cristo viniera hoy y debe trabajar como si no viniera aún. Todo cuanto la iglesia haga en este tiempo, mi hermano, está y será perfeccionado por Cristo en la manifestación total de su reino. Yo lo creo, mis hermanos. Hoy debemos entender que nuestro mundo, o el mundo en que vivimos, está muy convulsivo. Hay mucha dificultad, hay manifestaciones de inconformidad por un lado, de falta de sinceridad por el otro, de deslealtad por otro lado. Las circunstancias en los hogares son difíciles y en cuanto más arrecian
las múltiples formas de pecado, la tanta manera que el hombre ha diseñado y ha inventado para pecar. Porque cómo es tremendo, cómo vemos tremendo tantas cosas, mis hermanos. Esta semana alguien nos mostraba un almanaque que fue patrocinado por las finanzas públicas, por los impuestos que los ciudadanos pagamos al gobierno. Y era un almanaque pues que no traía nada bueno en cuanto a noticias agradables, pero era un almanaque, o es un almanaque totalmente bien presentado, con una policromía excelente, una inversión de más de 3,000 millones de pesos para distribuirlo en toda nuestra ciudad. Y decía: en Bogotá hay espacio para los gays, patrocinado por la alcaldía de Bogotá. En Bogotá hay espacio para los homosexuales. En Bogotá, otro mes, cada mes diciendo algo. En otro mes decía en el almanaque: en Bogotá hay espacio para los transexuales. En Bogotá hay espacio, 5 modalidades incorrectas de la vida y de la relación sexual. Y fue distribuido por muchos lugares. Y yo pensaba, toda esta gente tendrá, si le gusta esas partes, pues eso es cuestión del pecado. Pero que nuestros gobernantes se presten para patrocinar y para promover todas esas manifestaciones incorrectas que no están en la Escritura, hermano, eso sí que causa ardor y dificultad y causa ira, digámoslo así. ¿Por qué no promovemos, digo yo, a través de los recursos que hay en nuestra nación o nuestra ciudad, promover la unidad de la familia, promover el buen trato entre los esposos, promover el buen comportamiento del esposo, promover la buena acción de la esposa, promover el buen sentido de los hijos? Por eso es que nuestro país y nuestra ciudad están en continua decadencia, porque promueven lo inmoral. Sodoma y Gomorra fueron consumidos porque había iniquidad, había pecado, porque había deslealtad al llamado de Dios. Por eso, mis hermanos, hoy la iglesia nos damos cuenta que hay múltiples formas de pecado, pero cuando el pecado abunda, sobreabunda la gracia. Y tú y yo, mis hermanos, estamos puestos para llevar una buena noticia a aquellos que están en dificultad, a aquellos que están esclavos del pecado. La iglesia ha sido puesta en nuestro tiempo para compartir la gracia del Señor. El evangelio que anunciamos es un evangelio, es decir, unas buenas nuevas de la obediencia. Es siguiendo a Jesucristo. No es un evangelio de ofertas, de recetas mágicas. No es un evangelio en cuanto a ofertas baratas. Es un evangelio de la gracia poderosa de Jesucristo, que demanda conversión de las vidas para una bendición genuina. Una conversión como respuesta a una situación de pecado. Una vida nueva, una vida renovada, una vida restaurada por el Señor. Es el evangelio entonces una respuesta para un mundo que está en pecado. Y tú y yo tenemos esa buena noticia. Cuando pensamos, hermanos, en las políticas sociales, económicas que se implantan en nuestros países, en nuestras ciudades, están generando mayor miseria y mayor dolor. Son políticas que están cegando, que están arrinconando a aquellos que predican la lealtad, la vida honesta, la vida de bendición. Y estos sistemas políticos están queriendo callar la voz de la iglesia de Cristo. Y esto causa dolor. Esto aún causa también miseria en las personas, porque el evangelio es una buena noticia. Y cuando pensamos en esa política, en esa forma de política, se trata de políticas que excluyen a la mayor parte de las familias de los beneficios de salud,
beneficios de educación, beneficios en cuanto a la vivienda, en cuanto a la alimentación, en cuanto al empleo, en cuanto al derecho también que debemos gozar todos de manera equitativa y digna de algo hermoso. Es exactamente entonces todo lo contrario a lo que cada uno de nosotros debíamos disfrutar. Son políticas, hermanos, que uno dice, ¿cómo es que los que están gobernando usan el dinero para malgastarlo? Y yo pienso que además de que hicieron tanto desfalco en las obras públicas, ahora quieren promover algo como es este almanaque que ya fue repartido por muchos lugares de nuestra ciudad, en inversiones que no son correctas. Y muchos hogares se están deshaciendo, muchos hogares están en dificultades. Las consecuencias de estas acciones de idolatría o idolátricas, de un sistema de libre mercado, de un sistema de libre desarrollo de la personalidad, están produciendo un efecto destructivo y desintegrador en la sociedad, y mucho más, especialmente en el seno de la familia. La familia se está desintegrando, se están perdiendo los valores del respeto, se están perdiendo los valores de la dignidad, se están perdiendo los valores de la espiritualidad. Esto causa dolor, mis hermanos. ¿Cómo vemos tantas cosas en derredor nuestro que causan dificultad? Fenómenos como la adicción, la violencia física, la violencia psicológica y sexual, la ausencia del padre, la ausencia de la madre en el hogar, los altos grados de ansiedad que experimentan las personas. Hoy estrés. Muchas personas están consultando a los médicos porque dicen, estoy estresado, doctor, no sé por qué me duele la mano, pero me duele mucho. Y el doctor va y le revisa y le hace los exámenes correspondientes y dice, usted está bien de su mano, ¿no será que está muy estresado? Y le da algo para la ansiedad. O posiblemente se siente con una fatiga todo el tiempo, con una ansiedad todo el tiempo, y esto es estrés. Pero nosotros tenemos buenas noticias. El Señor nos dice, venid a mí todo el que esté trabajado, cansado, estresado, y yo le haré descansar. Aleluya. Y esa noticia, de esa noticia somos portadores nosotros, la iglesia del Señor. Debemos entender esto, hermanos, que un sistema idolátrico, un sistema con hombres llenos de pecado que no han reconocido, aunque han sido puestos en el gobierno, no traerá bendición a nuestras vidas. Están produciendo un efecto destructivo. Y hay entonces tremendos fenómenos en nuestra vida. El estrés se constituye en algo tremendo. Síntomas de deterioro ético y moral. Ya lo ético no se ve en las relaciones interpersonales, en las relaciones humanas. Nuestros hijos y nuestras hijas están expuestos a acciones perversas y diabólicas que están siendo engendradas en pandillas, en narcotráfico, en la mafia, en la guerrilla. Vemos impunidad en nuestras comunidades. Esta semana veíamos cómo eran puestos en el ejercicio de la guerrilla jovencitos de muy temprana edad, de 10, 12 años. El enemigo está tomando a nuestra juventud y está metiéndose en medio de la sociedad, en medio del seno familiar, para impedir la bendición del Señor. Hay enfermedades gástricas, bronquiales, por causa de algunos aspectos que caracterizan, por ejemplo, el espectro de la salud, que va deteriorando la salud de nuestra comunidad. Todo esto es reflejo, hermanos, de grados crecientes de ansiedad.
Cuando hay mucha gastritis es porque hay mucha ansiedad. Cuando se afecta la respiración, cuando se afecta el sistema respiratorio, es porque hay síntomas o hay ansiedad y preocupación. Y todo esto como consecuencia, hermanos, de condiciones insalubres que afectan al pueblo. El alcoholismo. Muchos buscan respuesta en el alcohol. La reconocida tendencia suicida. Jovencitos que se lanzan desde las alturas para quitar su vida. Buscan una antena, una torre de las que hay por ahí en las calles. Se trepan y amenazan y se lanzan. Se quitan su vida. Esa tendencia suicida. Algo, la acelerada drogadicción, los pleitos familiares, la agresión física y la agresión sexual a menores son elementos que hacen que nuestras comunidades sean sitios urgentes. Repito, sitios urgentes para la misión de Dios, de nosotros como iglesia. Son sitios que necesitan que la iglesia irrumpa, vaya y le diga: hay una buena noticia para ti, hay una respuesta para tu ansiedad, hay una respuesta para tu conflicto. Son formas de pecado a las cuales Cristo quiere responder con un poder liberador. Y ese poder liberador está en tu vida y en mi vida, que somos cuerpo de Cristo, que somos la iglesia del Señor. Oh hermanos, no ignoremos el depósito que Dios ha puesto en nuestras manos. Es el depósito de buenas noticias. Es como si el Señor nos dijera: mira, aquí hay un cúmulo de buenas noticias para el pueblo. Y es más, hoy lo tenemos en las Sagradas Escrituras. Buenas noticias para toda la humanidad. El Señor está presente. Él quiere libertar a los cautivos. Él quiere dar libertad a los que están esclavos por el pecado. Él quiere dar paz al que está angustiado. Él quiere que nosotros como iglesia tomemos la misión que nos ha encomendado y la llevemos a cabo. No solo pecados, sino en nuestra vida no solo hay pecados, sino que también, o en la vida de muchas personas, sino que hay otros que son víctimas del pecado de otros. Víctimas del pecado de otros. Ayer tuve una experiencia que causó mucho estremezón en mi vida, digo así. Había estado en funerales, pero ayer estuve en uno que me causó, sentí el dolor, un dolor tremendo. Y vi a las personas que estaban rodeando este cuerpo de un joven de 29 años, con proyecciones empresariales muy buenas, posiblemente, no sé. De todas formas tenía cierto liderazgo en medio de un grupo de comerciantes, y fue asesinado. Le quitaron la vida por robarle un dinero, lo que llaman hoy el fleteo. Y vi cómo había en torno al cajón donde estaba tanto dolor. Y el Señor me dice: ve y diles algo. Inmediatamente obedecí la voz del Señor y me fui para adelante y hablé con el padre de aquel joven y le dije: quiero dar unas palabras, ¿podría hacerlo? Soy pastor de la esposa de Manuel, le dije. Dijo: ¿cómo no, pastor? Gracias. Y hablé con la mamá igualmente, me dijo: claro, pastor. Había mucho llanto en ese momento y tomé la escritura y fue tanto el dolor que quise hablar, pero no pude, y le dije: Señor, si tú me pusiste en esta, entonces dame la fuerza para hablar. Y el Señor me dio la fuerza para hablar y pude decirle a estas personas unas palabras de bendición, unas palabras de consuelo, unas palabras de aliento, pero además de ello les conduje a que recibieran a Cristo en su corazón. Los que estaban allí recibieron a Cristo como su único y suficiente Salvador, y esto fue un triunfo.
Pero ante todo pude entender algo que el Señor me decía en medio de tanto dolor. No había sentido que mi cuerpo se llenara de tanto dolor. Era dolor que irradiaban estas personas que rodeaban a este joven. Y dije, algo que el Señor va a hacer. Muchas veces Él permite la muerte de alguna persona para que esa semilla sea colocada en la tierra y dé fruto. Y muchas veces muchas personas mueren. No entendemos por qué mueren y son sepultadas, pero después nos damos cuenta que hay frutos de bendición. En una oportunidad me encontré con una mujer, una amiga, y me dijo, Daniel, figúrate que mi hijo de 14 años murió. Yo le dije, ay, qué dolor, ¿cómo así? Y entonces me dijo, pero hoy estoy contenta porque tengo al Cristo que tú me predicabas. Mi hijo, desde temprana edad, desde los 10 años, empezó a asistir a la iglesia y nosotros pues lo dejábamos. Pero cuando él murió, nosotros entendimos el llamado del Señor y hoy toda mi familia está en Cristo. Yo digo, Señor, ¿cómo son las cosas? ¿Cómo son las cosas? Si Cristo murió para que nosotros fuésemos salvos, y esa es una buena noticia para la humanidad. Por eso, como en aquellos tiempos, la mies es mucha. Debemos entonces, hermanos, entender que el Evangelio es integral y que Dios quiere que avancemos y proclamemos las buenas nuevas de salvación. Hay algo muy hermoso que Dios tiene para cada uno de nosotros. Él te dice a ti y me dice a mí, te daré un sueño y una visión. Te daré un sueño y una visión. Y cuando esto viene sobre nuestra vida, sobre nuestro corazón, sobre nuestras mentes, comenzamos a soñar con una comunidad libre de ataduras del pecado. Comenzamos a soñar con una comunidad libre de raíces de amargura. Soñamos con familias que se reconcilian. Soñamos con hijos y padres que se perdonan. Soñamos con nuevas fuentes de empleo, con alimentos para quienes no lo tienen. Soñamos, mis hermanos, con niños y niñas saludables. Soñamos con familias bajo un propio techo. Soñamos con una juventud feliz que tiene medios para crecer con esperanza. Hoy la juventud está carente de esperanza. Hoy la juventud piensa que los tiempos no hay respuesta para ellos, que en la sociedad no hay respuesta para ellos y por eso se dedican a lo primero que lo llaman. Por eso son presa fácil de todos estos grupos de violencia. Porque en la juventud no hay esperanza, pero cuando en nuestra vida hay un sueño y está basado en el mensaje y en la misión de Cristo, soñamos que hay jóvenes que pueden emprender en una generación de bendición, donde gobernarán nuestro país, donde gobernarán nuestros pueblos, nuestros municipios, nuestras ciudades, hombres llenos del Espíritu Santo. Soñamos, hermanos, con jóvenes llenos del Espíritu Santo, con esa juventud feliz. Soñamos con relaciones justas de trabajo a partir de funcionarios íntegros que han encontrado en Cristo el fundamento para la ética y para una moral justa. Soñamos igualmente con dirigentes entregados al servicio de las buenas causas de una comunidad sin intereses, sin buscar algo mezquino o algo corrupto. Soñamos con ríos limpios, hermanos, que nuestros ríos sean purificados, que nuestras calles sean calles sin contaminación de basura, con animales protegidos de manos asesinas. ¿Sabe que hoy hay mucho maltrato a los animales y por eso está la Asociación Protectora de Animales? Porque aún en la angustia que hay en el hombre, quiere depositar toda su angustia y todo su estrés en un animalito. Y le dice, quite de aquí, como en la propaganda de televisión, como un balón lo coge y ¡pum!, lo manda por allá bien lejos, por la ansiedad. Qué tremendo, mi hermano.
pero también soñamos con ser una iglesia en transformación constante, en la doctrina de Cristo, en el fundamento de Cristo, en la comunión, en el Espíritu Santo, que Él es nuestro guía, en nuestro estilo de vida, en el reino de Dios. Soñamos que estamos avanzando con una iglesia que se convierte todos los días a su Señor, que todos los días le está diciendo: Señor, hoy doblego todos mis intereses y dejo que tú seas mi Rey. Soñamos con una iglesia que se vista del lino fino y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Soñamos igualmente, hermanos, con una iglesia que ama y respeta a sus mayores, que cuida y orienta también a sus niños y niñas, que confía y apoya a sus jóvenes, que confía y se sujeta a sus adultos. Soñamos con una iglesia que ama y es amada. Una iglesia, hermanos, en el corazón de la comunidad, con una comunidad en el corazón. Una iglesia que avanza, una iglesia que llega al templo para adorar y que sale para servir. Soñamos con esa iglesia. Que cada uno de nosotros entendamos la misión de Dios, esa misión que nos ha encomendado. Es tiempo, hermanos, es tiempo de cosecha. La semilla ha sido puesta en la tierra por muchos años. Nuestra confianza es que sigue y seguirá siendo sembrada. Nuestra esperanza es que haya caído y esté cayendo en buena tierra. El crecimiento lo da Dios, y eso lo sabemos, mis hermanos. Nosotros somos sus colaboradores. Además, somos el huerto de Dios. Debemos entender también que Cristo es el fundamento de esta cosecha. El tiempo está listo. Es una cosecha en la cual hay espacio para todos. Todos podemos participar. Es, hermanos, la oportunidad nueva de poner en ejercicio el sacerdocio universal de los creyentes, conforme dice la Escritura en la carta del apóstol Pedro. El sacerdocio de los creyentes. El Espíritu nos ha dado dones, nos ha dado capacidades, igualmente ministerios a cada uno de nosotros. Es el tiempo en el cual debe estar la iglesia lista para ejercitarse en el servicio al Señor. No debe haber razón de género, de edad, de grupo étnico. No debe haber razón, algo que impida, una organización, algo que impida. No. Debemos entender que es una acción evangelizadora y una acción pastoral que debe ser agresiva, que debe ser impulsada por el poder del Espíritu Santo, debe ser masiva, debe ser igualmente participativa. Todos podemos estar juntos en esta misión que Dios está encomendando a su iglesia. Es la misión de Dios, no es la misión de un hombre ni de una mujer, es la misión de Dios. Yo voy a pedir el favor que nos pongamos en pie, mi hermano. Dice la Escritura que podemos entender que sin visión el pueblo perece. Así lo dice el proverbio. Y reconocemos que hay visiones que son el producto de la fantasía humana, muy fantasiosas. Pero cuando hay hombres y mujeres visionarios, son aquellos que alcanzan una percepción que va más allá de la realidad inmediata. El hombre natural, mis hermanos, cuando pensamos en las personas, mira lo que está delante de sus ojos.